soy Gerardo Méndez y soy un narrador de cuentos. Tengo más o menos unos 30 años en el oficio de narrador de cuentos. A eso me he dedicado siempre, o sea, desde prácticamente que salí de la escuela de teatro, me he dedicado a narrar cuentos, a hacer espectáculos de teatro, de pantomima, de títeres, algo de cine, algo de televisión, pero realmente me he dedicado los últimos 20 y tantos años a contar cuentos. Bueno, mira, yo estudié una carrera que son artes escénicas, ¿no? Yo estudié teatro, vaya. Y durante muchos años, algunos años me dediqué a hacer teatro, de actor, de director, de actor, de obras de teatro. Básicamente, bueno, para todos, ¿no? Y en el año 90 vino una persona, un maestro cubano, que se llama Francisco Garzón Céspedes, vino a México. Él ya había estado en diferentes lugares de América Latina impartiendo unos talleres, unos cursos sobre algo que se llama narración oral escénica, ¿no? Durante algunos años. Yo llegué a un taller, me invitaron a un taller, me acuerdo que aquel taller se hizo en la librería El Juglar, la que está por aquí cerca, y asistimos a un taller, varios de nosotros, unos más o menos 20 personas. Y me gustó la idea, pero me gustó la idea, ¿por qué? De ser narrador de cuentos, porque también justo en esas fechas estaba yo trabajando lo que es la promoción de la lectura. Tomé un taller en el IMBA sobre cómo ser promotor o mediador de lectura y me di cuenta de que la narración de cuentos ayuda muchísimo a acercar a los niños, a los adultos, a las personas, a los libros y a la lectura. Entonces dejé un poco de hacer teatro para dedicarme exclusivamente a la narración de cuentos. Entonces ya no actuaba, sino más bien narraba los cuentos, no los actuaba, sino que los narraba, ¿no? Los cuentos. Y vi que era un apoyo interesante para acercar, como ya te dije anteriormente, para acercar a los niños, bueno, a los no lectores, a la lectura, a través del cuento, porque ¿cuál es el fenómeno? Yo cuento una historia, después de que yo cuento una historia, les digo a los niños o al público el nombre del autor, la editorial, etcétera, etcétera, para que de esta manera, cuando yo haya contado la historia, los niños, los asistentes, es que hablo de niños porque trabajo mucho con niños, los asistentes vayan a la fuente, o sea, vayan al libro, ¿no? Y de esta manera logro que se enganchen con la lectura, ¿no? La lectura tiene que ser lúdica, divertida, amena, para que los asistentes no lectores se acerquen a ella. Es más o menos la idea de por qué me dediqué yo a contar cuentos. Híjole, no me acuerdo, eso sí, Rebeca, me pones ahora sí en un predicamento, porque he contado, o sea, imagínate, llevo casi 30 años en esto. Y he contado en diferentísimos lugares, en muchos lugares, te diría cientos de lugares, ¿no? He estado en los grandes teatros, he estado en Bellas Artes, he estado en las escuelas rurales más pobrecitas y más alejadas de América Latina, he estado en teatros muy renombrados, por ejemplo en Madrid, en España, he estado en Colombia, en Venezuela, Panamá, o sea, he estado en muchos lugares. Es muchísima importancia, mucha, no solo para acercarlos a la lectura, sino en su vida personal. Un cuento bien contado, en el momento preciso en que tú tomas al público, ¿no? Cuando yo estoy contando un cuento, haz de cuenta que el público entra en una especie de hipnosis colectiva, ¿no? Donde todos están siguiendo la historia, donde todos están, o sea, ya no hay, ¿cómo te dijera? Sí hay individualidades, pero llega un momento determinado en que el público es como uno solo, no es Pedrito, fulanito, que es uno solo, que está escuchando el cuento. Y no solamente está escuchando el cuento, sino que está desarrollando el cuento en su imaginario, ¿no? Y cada uno va a entender el cuento según su propia vida, según sus referentes, según su estado de ánimo de ese día, ¿no? Cuando yo cuento una historia, puedo influir por un momento en la vida de las personas y esa persona puede quedar encantada con ese cuento, ir a leer el libro de donde yo saqué ese cuento
o simplemente le llegó algo de eso que lo va a tener varios días en la cabeza, ¿no? Y seguramente va a platicarle a alguien, oye, fui a ver a un cuentacuentos que habló sobre él, pero no sé qué, me fue impactado porque habló de un general así, 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 ¿no? Entonces, puede influir si está bien contado en la vida de las personas. O lo contrario, puede hacer que las personas odien la narración de cuentos de por vida, ¿no? Si es aburrido. Yo creo que influyó en nosotros de niños, ¿no? O sea, a la fecha, nosotros nos acordamos de los cuentos, no tanto Rebeca, por el cuento en sí, por el título. Nos acordamos de ese momento cuando el abuelo, la abuela, el tío, la mamá nos contaba la historia. Y no nos acordamos conscientemente. Vienen a nosotros muchos recuerdos, recuerdos emotivos fuertes, ¿no? A mí me gustan los cuentos de humor, básicamente el que tiene humor. Me gusta el cuento de final sorpresivo, ¿no? De que el público diga, ¡ay, sí! Y yo pensé que era, no, me gusta ese tipo de cuento. Me gusta el cuento como de un poco de humor negro, ¿no? Un poco de humor negro, sin exagerar. Vaya, si por ejemplo ahora se ha puesto de moda, ¿no? En las editoriales, porque creo que puede ser negocio, me imagino yo, hablar de las cochinadas, ¿no? Entonces el que escribe un libro sobre las cochinadas que le gustan a los niños, ¿no? La pipí, la popó, el vómito, ¿no? El moco, eso se vende, ¿no? Eso se vende y el público y los niños van sobre eso. Pero tú puedes contar ese tipo de cuentos sin llegar precisamente a eso, ¿no? Utilizando la imaginación, ¿no? Llevando al niño por el camino de que el niño abra el imaginativo y diga, ah, me está hablando de aquello, sin dar el nombre y la descripción exacta de eso, sin ser tan escatológico y prosaico, puedes decir tal cosa. Entonces me gusta mucho, de acuerdo a mi personalidad, el cuento de humor, el cuento con final sorpresivo, ¿no? Me gusta también la tradición oral, me gustan mucho los cuentos de tradición oral, ¿no? Es más o menos la gama de cuentos que yo tengo. No me gusta mucho el cuento moralino, ¿no? Que va sobre el discurso, que tómate la sopa porque la sopa te va a hacer crecer, no sé qué. Me voy un poco más por el lado irreverente. Pero yo creo que fundamental y básico eso, ¿no? Que seas lector, que sepas escuchar y que seas buen observador del mundo que te rodea en general, ¿no? Eso es básico. En la escuela estaba filmando libros, creo que era el Juan Juanetes, ¿no? Y entonces ya los niños se acabaron los libros de filmar, había como 30 o 40 libros y había como 200 niños. Entonces llegó una niña con su cuaderno, ¿no? A que le pusiera un autógrafo, ¿no? Le dije, sí, mija, le pongo un autógrafo. Entonces arrancó una hoja para que yo le escribiera el autógrafo. Y los niños de sus compañeros le pedían hojas, pero ella no quiso regalar hojas. Ella regalaba cachitos de hoja, ¿no? Así toma. O sea, que para no hacerte el cuento largo, en una hora que estuve, terminé firmando el último autógrafo en una miniaturititita de hoja que fue lo que la niña les alcanzó. A cada uno le fue dando, al primero le dio grande, al segundo cachito. Eran fácil unos 100 y tantos niños. Y el último me llegó con un cachitito de hoja. Oiga, señor, ¿me firma mi hojita, por favor? No, dame esto. Esa es una anécdota bonita que me acuerdo de la niña que no quería arrancar las hojas de su cuaderno. Dijo, con una sola, a 170 que le alcanzó.